Bueno, pues en el tutorial de esta ocasión estaremos aprendiendo cómo poner cualquier tipo de fuente en nuestras páginas web. Recuerda que cuando nosotros ponemos una fuente en nuestras páginas web y el usuario que visita la web no tiene instalada la fuente o tipo de letra en su computadora, no lo va a poder observar y lo único que va a observar es una fuente que el navegador pone por default. Entonces, bueno, veremos cómo poner cualquier tipo de fuente. Esto lo haremos mediante un método con CSS llamado @fontface. Este método funciona desde CSS2, pero bueno, en realidad lo habían hecho desde CS2, pero no funcionaba tan bien hasta que ya lo han hecho en CS3. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Una de las cosas características que tiene esto es que antes se hacía y no funcionaba muy bien, se hacía con llamados mediante JavaScript y ahora no, ahora simplemente lo haremos con puro CSS, ¿ok? Entonces bueno, pues vamos a empezar. Yo aquí tengo una carpeta llamada página web, en la cual tengo una carpeta llamada fuentes. Dentro tengo una fuente tipo de letra llamada Tangerine. Como vemos, si la abrimos, como tenemos este tipo de letra y vemos que no está instalada, por eso está habilitado el botón de instalar. Vemos como esta fuente la vamos a usar para que ustedes puedan ver. Nos salimos de la carpeta y fuera tenemos lo que es el código CSS, que es fuentes.css, y tenemos también lo que viene siendo esta página, que viene siendo el index. Si vemos y actualizamos, damos en ejecutar en Firefox, vemos cómo no nos sale nada, ¿sí? Simplemente tenemos lo que viene siendo el puro documento, que bueno, tiene un título, está enlazando una hoja de estilos, es importante, está enlazándola. Normalmente nosotros ponemos estilos.css, yo les recomiendo que hagan otra fuente, otra hoja de estilos aparte, es decir, que tengan dos, una para los estilos y otra para las fuentes, ya que depende del editor que estén usando, a veces les va a marcar como si tuviera un error el código, pero aunque no lo tenga. Esto es porque algunos editores todavía no toman lo que viene siendo CS3. Pero bueno, entonces tenemos este documento, tenemos lo que viene siendo prueba aquí, ve la fuente que nosotros estamos usando con CSS. Es esto que tenemos aquí exactamente. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de cómo funciona con la fuente. Vemos que aquí tengo lo que viene siendo el documento, con el tipo de letra ya mostrándola, así ya usamos el efecto. Y vemos cómo aún no la tenemos instalada la fuente. Y con CSS podemos lograr esto. Entonces bueno, vamos a hacer esto. Una de las cosas que tenemos que ver aquí cuando tenemos la fuente es que tienen que ser fuentes de siguientes formatos. Por ejemplo, tienen que ser formato TTF, llamado TrueType. Este formato funciona en todos los navegadores web, ya que algunas fuentes no lo detectan todos los navegadores. Este funciona en todos excepto en Internet Explorer. Es una de las cosas malas, ya que la mayoría de los usuarios usan Internet Explorer. También otro formato que aceptan los navegadores es EOT, llamado Embedded OpenType, que bueno, funciona solamente en Internet Explorer y en algunos otros navegadores. Este formato es el que se recomienda usar porque funciona en Internet Explorer, o también lo que podemos hacer es combinar el TrueType con el Embedded OpenType. Y por último, un formato llamado WOFF, se llama Web Open Font Format. Funciona en la mayoría de todos los navegadores, aunque es un poquito difícil encontrar fuentes con este formato. Pero en realidad es el formato que deberíamos poner en nuestras páginas web y es el recomendado. Así es que bueno, pues empecemos el tutorial. Vamos a ver cómo lograr este efecto. Muy bien, como les dije, tenemos la simple hoja, nuestra página .html. Es sencillo, ustedes podrán hacer esto. Y bueno, vamos a hacer un nuevo documento que se llama fuentes.css, en el cual vamos a agregar nuestras reglas para lograr esto. Aquí tenemos nuestra carpeta y bueno, aquí tenemos todos los documentos. Entonces bueno, lo que vamos a hacer para empezar es que vamos a agregar font-face, perdón, vamos a agregar primero lo que viene siendo @font-face y bueno, y después vamos a agregar nuestras llavecitas. Dentro de las llaves vamos a escribir font-family, vamos a poner dos puntos y luego punto coma al final para cerrar. Font family, vamos a poner el nombre de la fuente que queremos poner, en este caso se llama Tangerine. Vamos a ponerle Tangerine. Vemos como si lo ponemos y guardamos, vamos a navegar y actualizamos, vemos como no pasa nada.
a pesar de que no pasa nada por una razón, no la tenemos instalada. Y bueno, para lograr esto tenemos que indicarle la ruta. Si es que para indicarle la ruta, lo que vamos a hacer es escribir rsc, después vamos a dar 2 puntos, punto coma al final para cerrar, y bueno, dentro escribiremos url, abrimos, cerramos paréntesis, y dentro escribiremos el nombre de la fuente con todo y formato. En este caso es tangerine, punto, y vamos a ver el formato. Si presionamos sobre la letra, vemos como aquí nos dice archivo de fuente true type, entonces vendría siendo ttf, pondremos punto ttf. Muy bien, aquí ya hemos indicado la ruta, pero va a haber un problema. Si guardamos, no nos va a salir nada, porque en este caso no hemos declarado nada. Simplemente vamos a guardar el documento, pero aquí una cosa que nos va a fallar es la ruta. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita ya lo tenemos. Nosotros podríamos agregarle ahora lo que vendría siendo font style, font weight, pero en realidad ustedes ya pueden modificar eso a su gusto. Muy bien, nosotros tenemos ya la letra, la fuente. ¿Qué pasa? Actualizamos y no pasa nada. Nosotros primero tenemos que indicarle que con H1 vamos a abrir y cerrar las llaves, y dentro vamos a escribir lo que viene siendo ahora sí font-family. Vamos a dar 2 puntos, cerramos con punto y coma, y dentro escribimos tangerine. Con esto nosotros ya pudiéramos lograr nosotros pudiéramos ver la fuente, pero vemos como si actualizamos no nos pasa nada. Vemos que aquí tenemos el problema de que no hemos indicado la ruta bien. La ruta era diagonal fuentes, ¿sí? Fuentes diagonal tangerine. Si guardamos, vamos al navegador y actualizamos, vemos como la letra cambia. Vamos a ver el código, vemos cómo cambia y funciona exactamente. Vemos cómo con font family podemos lograr esto. Simplemente en el archivo fuentes, ustedes deberían de poner esto. Simplemente vamos a hacer un ejemplo, vamos a borrar esto y bueno, vamos a guardar. Vamos al index y vamos a agregar, vamos a copiar esto, control C. Lo vamos a pegar otra vez y le vamos a poner ahora estilos. Vamos a ponerle estilos.css. Vamos a guardarlo y bueno, vamos a hacer un nuevo documento en el cual va a ser lenguaje CSS. Y bueno, vamos a guardarlo igualmente aquí donde tenemos la página web. Vamos a guardar como estilos y bueno, se va a guardar automáticamente. Si vamos aquí a la carpeta, vemos cómo tenemos los 3 archivos, la carpeta con la fuente. Aquí tenemos los estilos, aquí tenemos nosotros ya la fuente, por decirlo, ya la importamos, ya la agregamos a lo que viene siendo las fuentes. Y nosotros aquí en estilos tendríamos que indicar H1, abrimos, cerramos llaves, y tendremos que escribir font-face, tendremos que, aquí font family, damos 2 puntos y punto y coma al final, y dentro vamos a escribir así tangerine. Si ahora sí guardamos, vamos al navegador y actualizamos, vemos cómo sigue la fuente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros simplemente agregamos la fuente, ¿sí? La agregamos y aquí nosotros ya le estamos llamando. Si vamos a Internet Explorer, vemos cómo no se ve. Bueno, este es otro documento, pero si por ejemplo lo abrimos, vamos al index, vamos a dar ejecutar, abrir en Internet Explorer, vemos cómo no nos ejecuta la letra. Esto es por lo que les digo que solo acepta algunos formatos, como lo viene siendo Embedded OpenType. Es el único que acepta, si no me equivoco. Si no acepta la fuente, la va a marcar alguna que tenga por defecto el navegador, que viene siendo esta, por ejemplo. Es por eso que se recomienda usar EOT, que vendría siendo Embedded OpenType, para todas, ¿sí? Para que se vean casi todos los navegadores web. Es en la que casi se vería. El problema de esto es que no hay muchas fuentes, tendrás que buscarlas especialmente. O incluso también si tú tienes una fuente TrueType, la puedes convertir, ya que hay herramientas para convertir las fuentes. Hay herramientas, te voy a decir algunos nombres, que vendrán siendo por ejemplo TT2EOT, viene siendo también alguna página web llamada onlinefontconverter.com, y una más que vendría siendo, esta sí es segura que funciona. Vamos a agregar aquí una nota rápida, en la cual, bueno, aquí te voy a decir cómo se llama. Este se llama Weft. Y bueno, esta es la que funciona muy bien para convertir. Esta herramienta nos la proporciona Microsoft, aunque bueno, ya será cuestión de que tú investigaras. A mí en lo personal, yo lo que hago es hacerlo de 2 formas. La primera forma es indicarle otro archivo. Por ejemplo, si tenemos esto, y bueno, vamos a darle coma y escribiremos por ejemplo Arial. Si vamos al navegador y actualizamos,
vemos cómo cambia Arial. ¿Por qué? Porque no encontró la primera fuente, entonces se pasa a la segunda. Y es lo que yo hago. O también lo que pudiéramos hacer es declarar esto también. Lo podemos copiar, lo pegamos abajo. Y bueno, aquí pondríamos otro tipo de fuente. En este caso pondría ejemplo. Igualmente pondríamos ejemplo. Pondríamos ejemplo, por ejemplo, OTF. Vamos a ponerle OET. Y bueno, así más o menos sería. Perdón, sería así. Y bueno, este es un ejemplo más o menos. Si esto ya usted sería cuestión de que lo vieran. Y podemos agregar varias fuentes. Y bueno, así es como la forma en la que nosotros pudiéramos hacerlo. Vemos que si actualizamos tenemos la fuente, aunque no la tengamos instalada. Simplemente basta con varias cosas. Simplemente basta con ingresarla, que vendría siendo esto, que vendría siendo la regla. Y bueno, vamos a ponerle por ejemplo font family, le agregamos, le ponemos el nombre que tiene y la dirección de donde se encuentra esta fuente. Y ya el segundo paso sería llamarla, en este caso mediante por ejemplo H1, que es para los encabezados, llamarlas. Y bueno, de esta manera es como nosotros lo estaríamos logrando. Yo los consejos que te doy para que puedas tener un mejor desempeño con esto es que hagas la carpeta llamada fuentes, para que agregues todas las fuentes que vayas a usar. Y bueno, tengas dos archivos CSS, el que es para los estilos, en el cual le vas a dar color, formatos, todo a esto, a todos los textos, a toda la página. Y la fuentes, en la cual va a ir simplemente esto, las importaciones de la fuente. Y con esto pues tendrás todo.